Hola, bienvenidos nuevamente a Experiencias Cristianas. En el momento más increíble de la historia de la humanidad, en el momento más espectacular en la historia de la humanidad, en el momento, tú defínelo, Jesús está en la cruz. Y cuando es levantada la cruz, las primeras palabras que salieron de nuestro Señor es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el perdón, es el perdón. El única o la única forma de verdad de solucionar los problemas entre nosotros. Oremos. Padre, bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias, Padre, por ser nuevamente utilizado como un instrumento. Esperamos que esto suba a ti con olor fragante. Que sea para honra y gloria tuya, pero que sea para edificación de todos y cada uno de los oyentes y para mí en particular. Te doy gracias por ello, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y creo que este pasaje en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, debería ser suficiente para entender que el perdón es algo que debe ser constante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no nos va a alcanzar la vida jamás, de verdad, para poder pagar todo aquello que hacemos y todo aquello que llevamos a cabo en nuestra vida y que una y otra vez Dios necesita perdonar. Y me encanta lo que dice aquí cuando habla, no retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. El perdón va unido a la misericordia. Cuando uno tiene misericordia, de verdad es más fácil perdonar. Cuando no hay misericordia de parte de uno, qué difícil es llegar a ese renglón del perdón. Y Dios dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. O sea, Él habla y dice, a veces es una, dos, tres, pero yo no me imagino cuando dice que sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Yo no me imagino llegar un día pidiendo perdón por aquellas cosas que no estoy haciendo, que sean del agrado de Dios. Yo no me imagino llegar y que Dios tuviera un archivero, esos archiveros gigantes, de verdad, como los que se utilizan hoy en día en grandes corporaciones, en grandes oficinas. Yo no me imagino, Dios, te vengo a pedir perdón por X situación en mi vida. Y yo no me imagino a Dios diciéndome, a ver, Héctor, espérame, déjame ver tu expediente. Yo no me imagino a Dios abriendo esa gaveta y empezando a buscar. A ver, pecado por esto, pecado por lo otro. A ver, este que me vienes a confesar, es de este. Y yo no me imagino a Dios diciendo, oye, ¿sabes qué? Es la 350.225 veces, y no estoy exagerando, en que te vuelves a equivocar sobre lo mismo. ¿Sabes qué? Ya no alcanzas el perdón. Yo no me imagino eso. Y gracias a Dios que no es así, porque lo que dice el pasaje, lo que dice en los versículos, dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y luego habla y dice, ¿qué pasa con todas aquellas cosas que no hacemos bien? ¿Qué pasa con todas aquellas cosas que no llevamos a cabo como la manera que dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados? Y aquí quiero yo añadir algo. Va a poner un letrero ahí el Señor que dice, no pescar, porque están en lo profundo del mar. Y lo principal, Dios. Dios no nos está recordando cuántas veces hemos fallado. Y nuestro Señor Jesucristo lo ejemplificó de esta manera. Cuando, cuando el apóstol Pedro se acercó y le dijo, Mateo 18, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y sabes por qué le dijo Pedro hasta 7?
Porque lo que se acostumbraba en aquel momento, en aquel lugar, en aquella época, es que si una persona te ofendía, con 3 veces que la perdonaras, de verdad que estabas actuando con misericordia. Y ahora Pedro de alguna manera quiere adornarse y dice, ya no 3, sino hasta 7. Pero ve la respuesta de nuestro Señor. Jesús le digo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no nos ocupemos en hacer matemáticas con esto que dijo el Señor. No nos ocupemos en decir 7 por 7 son 490 veces, 7 por 70, perdón. No nos ocupemos en eso. Lo que nos debe ocupar y lo que nos debe interesar es que lo que el Señor quiso decir es que esto es permanente. No hay un número. Es permanente. Y luego el Señor lo va a ejemplificar de una manera práctica. ¿Cómo es que se lleva a cabo este asunto del perdón que tanto trabajo nos cuesta a todos, empezando por mí? Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Dije que de una manera práctica el Señor nos iba a explicar de qué manera funciona el perdón. Y el perdón tiene mucho que ver con la misericordia, como mencionaba yo antes. Cuando no hay misericordia en nuestras vidas, difícilmente vamos a perdonar. Y hay gente que puede decir, es que tú no sabes lo que aquel me ha hecho, tú no sabes lo que aquel me ofendió, lo que aquel me agredió, lo que aquel me dañó, tú no sabes. Y más si es un matrimonio, es que no te imaginas hasta dónde llegó. Y sí, no me imagino. ¿Y sabes qué? No quiero saber. Pero si hay algo importante. Fíjate, ahí en la historia dice que cuando el rey metió a la cárcel a aquel hombre por una deuda, esa deuda era impagable prácticamente. No tenemos tampoco, es algo simbólico lo que habla aquí en cuanto a los 10,000 talentos. Tal vez el hombre ni siquiera, ¿cómo se los gastó? ¿Cómo lo llegó a deber? No lo sé, pero lo llegó a deber. Y no está diciendo, el Señor no se está refiriendo exactamente a eso. Lo que realmente está hablando es que hay cosas que ni siquiera toda la vida nos alcanzaría para pagar. Y más tratándose de las cosas de Dios. Y más tratándose de lo que hemos ofendido a Dios. Y más tratándose de si pusiéramos en una balanza todo lo que Dios nos da, y todo lo que nosotros ofendemos. Por ingratitud, por infidelidad, por apatía, por indiferencia, por flojera. Ni siquiera estoy mencionando los grandes pecados que comúnmente estamos hablando. Y yo sé que son importantes, sí son importantes, pero acuérdate que el pecado es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no hay un tamaño de pecado. Pecamos y nuestra naturaleza es pecaminosa. Y Pablo habla de esto, de la lucha con la carne, con el espíritu, y habla, y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras, va a ser un constante. Algunas veces saldremos triunfadores, gloria a Dios. Algunas veces saldremos airosos de la prueba, gloria a Dios. Pero en la mayor de las ocasiones, tal vez, o en algunas pequeñas ocasiones, lo más seguro es que ofendamos a Dios. Lo más seguro es que le fallemos a Dios. Y cuando le fallamos a Dios, le fallamos a los demás. ¿Y sabes qué? Dice el Señor, hablando de aquel hombre le suplicó, ten misericordia, yo te lo pagaré todo. Ni siquiera.
El rey estaba consciente de que ni siquiera en toda su vida le iba a alcanzar para pagar la deuda. Y así es nosotros. Con Dios no nos alcanza la vida. Y sin embargo, dice que aquel rey tuvo misericordia, fue movido a misericordia, a compasión. Y entonces le perdonó la deuda. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Salió y por una deuda muchísimo menor. Y ese es el punto. Que si nos pusiéramos si tú te pones a equiparar lo que ha sido ofendido, lo que ha sido dañado, lo que ha sido agredido, lo que ha sido cualquiera que sea la situación y que sea el argumento principal para no perdonar, imagínate a nuestro Señor Jesús, un hombre sin pecado. ¿Y qué pasó? Todo lo que le hicieron, lo escupieron, lo maltrataron, le golpearon, lo castigaron con el látigo, lo humillaron, lo escarnecieron y finalmente lo crucificaron. ¿Y todo por quién? ¿Sabes qué? Por ti, por mí, por todos nosotros. Y sin embargo, nuestro Señor, cuando fue levantado en la cruz, ¿cuáles fueron sus palabras? ¿Cuáles fueron sus palabras? Sus primeras palabras: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y esta es una buena medida cuando se trata de perdonar a otros. Sí, sé que me podrás decir muchos argumentos, pero ¿sabes qué? Normalmente la gente ni siquiera sabe lo que hace. Nosotros mismos, cuando ofendemos a otros, ni siquiera a veces sabemos lo que hace. Y sin embargo, aquel fue capaz de ir y meterlo en la cárcel. Y obviamente había gente que lo estaba viendo y que fue y le contó al rey. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Lo regresó. Y lo primero que le cuestionó, y lo primero que tal vez en nuestra vida Dios nos cuestione es: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Y ese es el punto. ¿Por qué no podemos perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Porque no tenemos la misma misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Y por eso nos cuesta tanto trabajo perdonar. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y termina el pasaje hablando y diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tenemos que perdonar. Sujétate de la misericordia de Dios, sujétate del perdón de Dios y transmite esto en tu vida. ¿Y sabes qué? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el amor tiene que ver con el perdón. Y yo tengo que aprender a perdonar. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí otra vez. Síguenos en las redes sociales, coméntanos. Y como siempre, te esperamos aquí en la próxima prédica. Gracias, que Dios te bendiga.